esto es una opinión netamente personal, pero digo, hay una lectura rara de que esto de que el Estado me tiene que dar mi casa, o el Estado me tiene que dar mi terreno para que yo pueda construir mi casa, de lo que es, creo que en algún momento se discutió en el Consejo Deliberante en esa sesión extraordinaria que hubo con mucha gente, fue posterior a la toma en la Ruta 48, pero digo, como que hay distintas lecturas también. No, bueno, pero el Estado es, desde mi punto de vista como concepto, es organizador de la sociedad, digamos, y tiene la responsabilidad de lograr los equilibrios de la sociedad. Para mí lo que tiene que hacer el Estado en ese sentido, el gran desafío en el cumplimiento de las constituciones nacional, provincial y la Carta Orgánica, es facilitar o generar las posibilidades para el acceso al derecho. No es que desde mi punto de vista no es que te tiene que dar. De hecho, para mí hay un hecho que para mí es muy muy importante en materia de vivienda, que es la declaración de emergencia habitacional, votada por unanimidad, donde hay 2 o 3 conceptos que para mí son muy valiosos. Uno de ellos, bueno, sin lugar a dudas, que haya sido votado por unanimidad, pero uno de ellos es que no es una mera declaración, no es una mera declamación de estamos en problema, sino dice estamos en problema y le da responsabilidad al legislativo y al ejecutivo para que se encamine a solucionar esos problemas. Responsabilidad y herramientas, ¿no? Y herramientas, exactamente. Pero por otro lado, también distingue, yo creo que por primera vez, que el problema habitacional no es solamente de un sector, el marginal, que era como tradicionalmente o culturalmente veníamos desarrollando. El problema habitacional lo tiene un profesional, lo tiene un trabajador, lo tiene un desocupado, y es como eso se encara. Para mí es un concepto muy valioso, y ahí es donde el Estado le tiene que ofrecer alternativas. Doy un ejemplo en el caso de Procrear. En el caso de Procrear, lo que uno de los créditos está vinculado a financiar la adquisición de tierra y de la vivienda. Bueno, y en San Martín uno de los problemas es el valor de la tierra, lo que decía Carlos. Por lo tanto, el Estado tiene que ver cómo le da vuelta, porque le está dando una posibilidad, ¿no? En el caso de San Martín no alcanzó, en otros lugares posiblemente sí. Pero yo lo veo desde esta perspectiva, a esta forma diferente de mirar, digamos, el problema. Con respecto al tema de vivienda, yo creo que el tema de dar, no, yo creo que hay que darle la posibilidad que pueda llegar a obtener su vivienda. Yo supongo cuando vi hechos que no se volvieron a realizar, porque fue la época de Fontanive cuando se hizo el BAMEP, que se hizo ayuda mutua y esfuerzo propio. Y ahí, digamos, se construyeron un montón de viviendas, entre todos los vecinos la construían y no sabía a quién le tocaba, y era una manera también de economizar las viviendas. O sea, hay un montón de tareas para hacer, pero el tema que yo creo que si nosotros no reconocemos que estamos viviendo en un desorden importante, y yo cuando hablo así, o sea, es mi opinión personal, yo, digamos, no quiero afectar a nadie, pero el tema cuando uno ve las estructuras políticas, ¿sí? Yo supongo le preguntaría, ¿cuántas secretarías tiene el municipio de San Martín de los Andes? 7. Bueno, cuando uno empieza a ver todo el andamiaje de toda la parte legislativa, o sea, la cantidad de asesores, todo ese aparato, digamos, y volviendo al tema de lo que vos decías, el tema del presupuesto para desarrollo social, no puede tener no comerse el 70 al 80% del presupuesto, no se lo puede comer la parte operativa, a eso me refería, ¿no? Y todas estas cosas, el tema de la vivienda, todas son cosas que no, digamos, es un conjunto de situaciones. Lo que decía Carlos lo comparto también, la coparticipación. Nosotros hemos caído tremendamente en el tema de la coparticipación a nivel provincia y a nivel localidad. Esa es una cuestión de discutirlo, pero también debemos reconocer que ahora, con todo el tema de la dedocracia, y lo digo con toda autoridad, con todo el tema de dedocracia, con elegir los candidatos, nosotros antes siempre teníamos candidatos a diputados de los sectores de Villa Langostura, de San Martín de los Andes, Laca, porque todos los departamentos tenían sus representantes allí en la legislatura. Ahora eso no existe más, o sea, no hay representantes. ¿Quién te va a ir a pelear a la provincia una coparticipación? O sea, por un lado, pues el intendente puede hacer una gestión,
pero no puede haber ninguno que pueda hacer un poco de presión en la parte legislativa de la legislatura tampoco. Entonces hay un todo que creo que tenemos que recomponer como neuquino, como sanmartinense, como neuquino, como argentino. Cuando vos no tenés representatividad en los diferentes entes, es ahí donde empieza a no funcionar el sistema. ¿Esto siempre ocurre? Digo, de que la mayor parte del presupuesto, por ejemplo, ¿esto ocurrió siempre en desarrollo social, de que la mayor parte del presupuesto se vaya en personal? Estamos hablando de algo que en su momento discutimos también en el programa y que está relacionado directamente con que de alrededor de 17 millones de pesos, que creo que son el presupuesto de desarrollo social, 14 de esos 17 se van en gastos operativos o en gastos de personal, y el resto, unos 3, poco más de 3 millones, son para subsidios y que llegan directamente a la ayuda de la gente. Sí, lo que pasa es que, a ver, el tema es mucho más profundo que un número. Sin duda es que el mayor problema que tiene hoy no solo San Martín, sino la mayoría de del Estado en sus diversas formas, es el tema del personal. No puedes prescindir del personal que tenés. Tenés que cumplir con lo que exige la ley, digamos, hay un acuerdo salarial, tenés que cumplir, porque así es, porque cuando uno, digamos, dice defender la Constitución, también tiene que defender el derecho del trabajador, si trabaja, pagarle un salario digno. El problema está para mí, en lo que es los agentes municipales, en ponernos de acuerdo todos los actores políticos, todos, no una decisión de una sola persona. Y decir, bueno, no entra ninguna persona más si no se jubila alguien más. Eso es una decisión que se puede tomar, pero tiene que haber un consenso, digamos, de todo el mundo. Y hacer un convenio con Instituto, por ejemplo, de Seguridad Social Neuquén, con respecto a alguna jubilación que quiera algún personal que ya, digamos, cumplió con los años de servicio y tiene ganas de jubilarse. Entonces, hacer todo un trabajo de recurso humano muy importante, porque, digamos, pase quien pase, vos tenés esa masa salarial. ¿Se entiende? O sea, mágicamente no puede decir, ¿quién no le gustaría tener un sobrante en el presupuesto? Ahora, lo que voy es, creo que ahí sí todos los actores políticos tenemos que decir, bueno, vamos a ponernos de acuerdo, si la gente nota que hay un consenso en un tema tan importante, para decir, necesitamos que San Martín de los Andes tenga un poco de oxígeno, pero sé quién sea el intendente, porque si no, salvo que, bueno, mañana puedas tener una gran gestión de nación o de provincia que te traiga recursos, pero sabemos que provincia y nación también tratan de ser lo más equitativo con todo el mundo, una cuestión práctica y lógica. Me parece que ese es un primer punto, porque hasta vos podés pagarle un buen salario a los empleados que tenés, pero evitás que esa masa te siga creciendo. Por ejemplo, cuando nosotros asumimos en el 2007 con Luz, ya había una situación con el tema de los becarios. O sea, siempre, aparte pensemos la historia que ha tenido la Argentina. La Argentina pasó en los 90 de tener un desempleo feroz, donde el Estado le pedía que por favor busque alguna alternativa de buscar becarios, pasantes, para esa persona, antes de estar en su casa, por lo menos que tenga un trabajo. El Estado también cumplió un rol de que venga a trabajar con poca plata. Después apareció el tema de decir, no, una persona que es becario hay que pagarle como corresponde. Bueno, ese montón de gente que trabajó de esa manera, acuérdense los 21-28, hay un montón de historia que pasó para llegar a tener la planta que tenemos hoy. Entonces, pasó que tuvimos que regularizar los becarios. Ahora se tuvo que regularizar esta gente contratada que el municipio necesitaba, porque vos también necesitas seguir contratando a la gente que tenés, porque tenés una obra, salvo que sea una obra delegada, pero tenés que contratar. Digo, yo creo que todas las gestiones tratan de decir, bueno, si vos le preguntás a cualquiera que haya estado en el municipio, te encantaría decir, bueno, paro el botón y que no entre nadie más. O sea, no creo que nadie diga, no, que pasen por la ventana, porque no. El tema es que cuando vos tenés la gente que trabajó 3, 4, 5, 6 años, por distintas situaciones, por un contexto nacional o provincial, vos tenés que solucionarlo. Ahora, con esta última incorporación de más de 50 personas, la idea es poder cerrar eso. Eso es lo que yo planteaba en la sesión. Cerremos con esto. Digamos, cerremos acá, digamos, ponernos firme todos y que no entre nadie más. Pero no por una cuestión caprichosa, sino porque después directamente los impuestos los pagamos para pagarle el sueldo a los trabajadores y pierde la función que tiene el municipio, que es lo histórico, que era el alumbrado y barrio limpieza. Hoy, con suerte podés hacer alumbrado y tener que hablar con el EPEL, el barrido. Pagar salario. ¿Se entiende esto? Sí, en ese sentido que claramente, digamos, hay una decisión de Juan Carlos muy firme desde el vamos, y coincido con ese Carlos, ninguno, hablo, digamos, del presente, del gobierno del cual soy parte. Juan Carlos de entrada planteó
no haya más ingreso. Quisimos apretar el botoncito, no fue posible, y este blanqueo, digamos, de trabajadores precarizados de estos últimos años, bueno, se blanqueara con la clara convicción de que sea el botón al cual hace referencia Carlos. Y claramente tiene que haber un consenso como política de Estado, política pública, como otros casos, como el caso de la ordenanza de la emergencia habitacional, ¿no es cierto? De todas maneras, yo no, el Estado municipal es un Estado complejo. La masa salarial es un problema en todos los municipios, más o menos, y sigo creyendo que el problema de fondo, hoy medio vos lo decías, Carlos, es el problema estructural vinculado a la coparticipación. Claramente San Martín duplicó su cantidad de habitantes, y no solamente eso, hay un aspecto de las ciudades turísticas que no está considerado en la ley de coparticipación, que es el gran incremento de poblacional y que requiere de infraestructura para atenderla, que es el caso de los turistas que vienen, y eso no está contemplado en el proceso de coparticipación. Es un proceso complicado, y siempre se empieza en esta discusión de la gallina y el huevo, ¿no? Es decir, la provincia no derrama a los municipios porque la nación no derrama a la provincia, pero se dan inequidades, porque la verdad que además de estas contrastes o comparaciones numéricas respecto de Custalcó, por ejemplo, con San Martín de los Andes, o Zapana inclusive, etcétera, también está el otro aspecto de las cosas que se hace cargo un municipio y de las cosas que no se hace cargo otros municipios. En el caso nuestro, de San Martín de los Andes, los gobiernos del Estado, los vecinos, están pagando todo el proceso de mejoramiento ambiental que tiene nuestra ciudad, del cual estamos orgullosos, el saneamiento de la Golaca, la planta de tratamientos, etcétera, etcétera. Todo eso lo pagan los vecinos, lo pagamos todos nosotros. En otros municipios eso no ocurre, y ahí se van generando inequidades. Bueno, yo creo que hay cosas que son fundamentales y no nos podemos hacerlo distraídos. No puede ser que un presupuesto se analice y se lleve a cabo a un año vencido. O sea, deja de ser un presupuesto, ¿sí? Porque cuando uno presupone, la palabra presupuesto viene de presuponer lo que vas a consumir o vas a gastar, yo creo que nosotros nos estamos como acostumbrando a estas cosas. Y esto, digamos, ha sucedido como una moda, como una forma de ser. Y creo que cuando uno presupuesta bien, el tema encasilla la parte política, que tiene mucho peso, y después hay municipios que no les pasa lo que le pasa a San Martín de los Andes. El caso de Neuquén tiene un superávit de 54 millones de pesos, y tiene una planta de personal congelada, Quiroga, ahí en Neuquén. Después, todas estas cosas que suceden, nosotros cuando miramos, la mayoría de los concejales que salieron de acá del partido provincial tienen la beca en Neuquén. Y bueno, son todas cosas que van. ¿Cómo le va a ir a pedir que mayor coparticipación si el mismo gobierno se está consumiendo todo el excedente? Con estos temas de becados, ¿lo vemos? No lo vemos. O está a ojos vista que un montón de gente que sale de ahí y tiene un puesto asegurado en la provincia. Y bueno, así va sucediendo, y este desorden es que como que lo vamos maquillando y se nos convierte en un boomerang. Eso es una realidad que es incontrastable, ¿o no? Estoy diciendo cosas que no son. Me quedé pensando en la planta congelada, es algo similar a lo que planteaba Saloniti, lo que se hizo en Neuquén, que a través de un decreto, ¿cómo se plantea eso? ¿A través se de un decreto? Se autolimitó en este tema Quiroga. Y me lo comentaba cuando uno le pregunta, ¿no es cierto?, cómo es su gestión y cómo va llevando las cosas adelante. Entonces, si nosotros no empezamos a acomodar un todo, y bueno, los resultados son adversos. Pero quizás ahí, Juan Carlos, lo que yo decía, fíjate vos que, ya que vos lo comparaste, eso si es así es una virtud, pero fíjate vos, Neuquén, por ejemplo, no tiene planta de tratamientos. Tira todo, tiene discusión, claro, además con claro.
lo que digo es esto hay que, como vos decías al principio, hay que verlo globalmente, ¿viste? Una de cal y una arena, te digo. Bueno, un buen ejemplo es, respecto de ese punto, Neuquén, la ciudad de Neuquén. Neuquén está lleno de tomas, Sí, no es una virtud, digamos. Pero vos fíjate, hablar de planta de tratamiento. Nosotros tenemos la planta de tratamiento y no la podemos poner en funcionamiento. O sea, yo a esto me refiero, la falta de presupuesto cuando se hace algo. Cuando uno prevé algo, yo voy a hacer un viaje, tengo que prever cuánto dinero llevo en mi bolsillo para llegar a la meta, o sea, o al lugar donde voy. Pero también tenemos que saber, Neuquén tiene 64.000 empleados públicos, San Luis tiene 12.000. Entonces, cuando empezamos, todas estas prebendas de las campañas que se pagan con puestos, y es un precio muy caro que estamos pagando los argentinos, pero eso digamos, no es Neuquén, solamente montones de ciudades, montones de provincias que están haciendo lo mismo. O sea, sos un puntero político, tenés un puesto asegurado, y yo creo que si no revertimos esa situación, entramos en un callejón sin salida, porque es grave lo que nos está pasando, porque no solamente es el tema habitacional, es el tema de la falta de trabajo, o sea, proyectos que no se realizan, proyectos que no se llevan a cabo, cuando se tienen que promover los proyectos, pero acompañar esos proyectos para que empiecen a funcionar. ¿Me entendés? Yo creo que todas estas situaciones convergen en esta situación que estamos viviendo hoy. ¿Por qué se termina atrasando la aprobación de los presupuestos? Hacemos pausa y después seguimos adelante junto a Carlos Aloriti, a Salvador Bellido y a Juan Carlos Querejero.